Como todos los jueves nos acompaña Paul Trujillo para seguir hablando sobre la coyuntura nacional y hacer un análisis, una reflexión social, cultural, comunicacional y política. Bienvenido, Paul, qué gusto tenerte nuevamente aquí. Hola Amanda, ¿qué tal? Un gusto estar aquí otra vez y un saludo caluroso a toda la gente que nos está mirando y escuchando. En el contexto quisiéramos nosotros que podamos tener una conversación y mantener un análisis respecto de estos últimos acontecimientos que pasan en la provincia de Imbabura. La gente sabe que Imbabura se ha convertido en el epicentro de las movilizaciones, de las paralizaciones y que veíamos que han superado a las dirigencias. El día de ayer había una realidad que exponía ese debilitamiento de las dirigencias de los pueblos y las organizaciones indígenas respecto a este diálogo que mantuvieron con el ministro John Reinberg. Y después de este diálogo que supuestamente decía que se levantaba el paro, surge después asambleas populares en los barrios, en las comunidades, que el paro no se levanta y las movilizaciones continúan. Bueno, lo que ha pasado y lo que está pasando ahora en el país es inédito, ¿no? Porque me parece que no es para nadie extraño de que sobre todo el país, sobre la opinión pública, sobre las personas que están inmersas en la lucha social, se ha tendido a una incertidumbre a nivel general. Y me parece que es parte de la estrategia que ha tenido el gobierno, ¿no? La confusión, los distractores, el engaño, la manipulación. Hay que Ujú, ser como muy frontal a la hora de decir eso, ¿no? Ha habido ujú, demasiada mala intención, poca voluntad de un diálogo real y transparente, ¿no? Se han ido más por la idea del soborno, la cooptación, el engaño, la manipulación. Es interesante ver cómo el gobierno ha desplegado una campaña extremadamente brutal respecto de estigmatización a los sectores organizados, a los sectores indígenas, y un lavado de cara de parte de ellos como un gobierno que resuelve, un gobierno que llega, que da respuestas, cuando en la realidad es totalmente lo contrario. Desde que entró el gobierno vino con un ofrecimiento de frenar la violencia, ¿no? La delincuencia, sobre todo desmedida que vivimos aquí en el Ecuador. Y sobre eso no se ha avanzado un paso, y más bien este año es el más violento y se van consolidando cosas monstruosas. Y a veces el gobierno pretende que la sociedad normalice eso. Y yo pienso que hay un gran sector de la sociedad que no está dispuesta a normalizar esa violencia, ¿no? Y que sigue teniendo una postura democrática, que sigue teniendo una postura sensata, que sigue teniendo una postura crítica respecto de esas irregularidades que están pasando. Ahora, en el tema puntual de Imbabura, esa política en un escenario de lucha social, de conflicto, todavía se amplifica la incertidumbre y la confusión. Pero con el paso del tiempo vamos sacando algunos elementos y algunas lecciones que ya no son opinión, sino que son cuestiones objetivas que uno ya las puede palpar. La primera que yo quisiera destacar es que las bases sociales, como en pocas veces en la historia, ujú, las bases superan a la dirección. ¿No? ujú, Y eso me parece que se debe a un desgaste. Yo no quiero poner en ningún momento a toda la dirección, a los dirigentes de las comunidades en un mismo saco. Me parece que siempre hay matices, me ujú. parece que siempre hay excepciones, pero en la gran mayoría eh, cierta dirigencia se ha enseñado como a sacar de todas estas luchas, a sacar réditos un poco personales, ¿no? Y el gobierno y el poder, siempre consciente de esto, lo que ha hecho es sobornar. Miremos que la misma elección de la CONAIE en sus elecciones internas ya fue cuestionada, ya fue denunciada una cierta venta de conciencias. Entonces, desde ahí mismo dijeron que el candidato que se había entregado a los intereses del gobierno era el candidato Marlon Vargas, y el candidato que se resistió y por eso de alguna manera perdió fue el candidato Leonidas Sisa, Ujú, ¿no? Y Marlon Vargas viene con toda una dirección a nivel nacional. Entonces el fenómeno se repite en todas las estructuras donde está la CONAIE. O sea, Marlon Vargas convoca el paro y después no aparece.
Su sector, el sector amazónico, no lo respalda. Él no hace ningún esfuerzo por mantener la convocatoria al paro en la que tuvo. La vicepresidenta es acusada de haber estado trabajando con el gobierno hasta hace 4 meses apenas. Las comunidades de Peguche, del sector de Otavalo, a donde ella pertenece, le quitan toda legitimidad. Y más bien alguna gente venía sosteniendo la postura de que el paro fue un falso positivo convocado por el gobierno. Porque en esta táctica del gobierno que tiene de salir huyendo para adelante, no tiene otro camino. El Fondo Monetario Internacional al gobierno lo ha puesto en un callejón sin salida y le dice, ¿tú cumples esta agenda? Al presidente Daniel Noboa le pasa un poco lo que le pasó anoche al presidente de la FICI. No, se metió a una cosa a ofrecer y ahora tiene un pueblo levantado, en su gran mayoría, porque ya no es solamente el día de ayer se vio que plenamente otros sectores plegaron al paro. ¿Por qué plegan al paro? Habrá que analizarlo más adelante. Es que por una parte tiene un pueblo que no se doblega, que ha roto, el récord de los últimos levantamientos y ahora estamos cumpliendo prácticamente el día 25 del paro. Y entonces ve un pueblo que está dispuesto a seguir manteniendo sus posturas, sus reivindicaciones y sus derechos y no ni siquiera la compra de conciencias, ni siquiera la represión brutal y salvaje con la que fue embestido ayer ha quebrado esa voluntad de lucha. Y entonces el gobierno ahora no encuentra otra salida. Sus mentiras, sus manipulaciones, los distractores no le dieron ya resultado. No le funcionan, entonces él está. Pero no creamos que Daniel Noboa no puede tener voluntad, porque a Daniel Noboa tiene unas grandes presiones, él y el empresariado es el que está detrás de eso, ¿no? O sea, ellos vienen dispuestos a saquear los recursos, a tomarse el seguro social, a tomarse los sectores estratégicos, la minería, el petróleo y negociarlo con grandes compañías extranjeras, ¿no? Eso es lo que tiene que estar siempre de fondo. Entonces al presidente le va a costar muchísimo dar marcha atrás esa agenda que le ha impuesto y que le obliga a cumplir el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos y incluso el ejército norteamericano que exige y que presiona para que aquí le dejen colocar una base extranjera. Justamente esa base para garantizar por la fuerza el uso y la toma de estos recursos. Entonces, mira, es bastante complejo, pero lo podemos ir determinando de que fue un plan bastante estructurado. Por eso tú ves que en la mayoría de los territorios, quienes están asumiendo son las bases espontáneamente organizadas y los presidentes, incluso vicepresidentes de los territorios, en el caso de aquí del pueblo Natabuel, han sido gente que ha venido trabajando con Daniel Noboa y que están todo el tiempo desconvocando a la movilización. Los presidentes son gente que ha venido trabajando con Daniel Noboa o con el señor Pablo Jurado o con el señor Castillo. Han sido gente cercana a eso, que son los aliados. Y ellos han sido los que han estado creando división, creando confusión, creando descontento, metiendo cizaña. Entonces ahora se ve con mayor claridad porque después de 2 intentos de diálogo, se desbarata eso porque no se cumple y no se llega a esas mesas con una voluntad y con una verdad de arreglar las cosas. Y las bases cuestionan. Las bases han despertado, las bases cuestionan y dicen, no podemos perder de perspectiva de fondo lo que se ha venido luchando. Entonces no puede ser posible que tengamos muertos, que tengamos heridos, que tengamos judicializados y al final nos terminen dando a cambio ni siquiera todos los detenidos, sino una parte de los detenidos y con eso quedemos en paz. Entonces, la verdad es que para nosotros también ha sido difícil hacer una lectura porque no estamos metidos de fondo somos parte que tiene algunos amigos, que tiene mucha simpatía. Yo les he dicho desde el primer día, yo comulgo, yo creo en esa lucha legítima del paro. Pero son otros los actores que están en el territorio y que lideran las comunidades en las casas incluso donde viven, ¿no? Entonces lo que se ha visto es eso, ¿no? Una colectividad, los pueblos, el pueblo Caranqui, el pueblo de Cotacache, el pueblo Tabalo, el pueblo Natabuela y el pueblo también de los sectores de Cayambe, se han rebelado, se han levantado frente a sus propias autoridades, ¿no? Y las han superado. Ellos han confiado todavía, han querido mantener la estructura porque es muy importante mantener una estructura en un espacio organizativo. Siempre es importante, después tiene que de alguna manera organizarse otra vez una estructura que coordine, que conduzca, que llegue a acuerdos y que impulse agendas.
pero eso hasta ahora no veo que sea configurado todavía. Es una cosa espontánea de la gente, es un sentir, es una inteligencia colectiva comunitaria que tiene claro que los objetivos por los que se estaban luchando no se los está logrando, y las mesas simplemente han sido unos instrumentos otra vez de manipulación, de ablandamiento, de desactivación de la protesta social, y en ciertos casos alguna gente dice de venta de este esfuerzo y de la sangre de los compañeros que han luchado, ¿no? Eso me parece que ha estado pasando, y eso ha servido un poco para que se supere en cierta manera también ciertos oportunismos, que se toque temas históricos de exclusión, de racismo, ¿cómo le puedo llamar? De cobardía. Digo, yo me incluyo en ese campo, porque veo una indiferencia por parte de la ciudadanía, de los barrios, de las comunidades, y sobre todo de los sectores históricamente organizados, ¿no? Organizaciones de estudiantes secundarios, organizaciones de universitarios, sindicatos, frentes, partidos políticos de izquierda, todos han brillado por su ausencia. Le han hecho juego también los últimos años a la derecha. Y obviamente ahora se ve con mayor claridad de que ellos no son aliados del campo social organizado, sino son otra vez instrumentos de oportunismo que esperan a que estén 10, 15, 20 días la gente de las bases con toda la legitimidad organizadas, para después llegar a las ruedas de prensa y a sentarse en las mesas de negociación sin haber arriesgado nada, sin haber trabajado nada. Me parece que esos oportunismos ahora ya no están teniendo cabida. Obviamente ya no se sientan en la mesa, y por ejemplo en la mesa de ayer, los dirigentes que fueron desconocidos todavía me parece que tenían contacto con esas estructuras y fueron totalmente desconocidos. Ahora es la comunidad en vivo, la comunidad en pleno, la que está exigiendo claridad, la que está con una agenda un poco más sencilla incluso, pero con una agenda concreta que se tiene que respetar y que se tiene que cumplir. Y es la gente que ha estado manteniendo todo el tiempo las paralizaciones, gestionando la alimentación y todo, manteniendo los piquetes en la provincia. Yo veo que ahora realmente Imbabura esto va a pasar a la historia. Imbabura se ha ganado un espacio en la historia como un pueblo digno, como un pueblo rebelde y como un pueblo pacífico. Porque eso también es bien importante señalar. O sea, ha sido tremendamente humano y tremendamente pacífico el pueblo de Imbabura. Lo han señalado, lo han estigmatizado, lo han provocado, han venido a sus casas a provocar, a humillar, han venido a sus casas, y ellos no han tenido una respuesta violenta. Ellos no han tenido una respuesta desproporcionada. Han muerto hermanos, han caído ahí. Se los ha acusado. Yo en algún momento decía, con las formas y las prácticas oportunistas que está aplicando el gobierno, en algún momento va a querer sembrar un falso positivo, ¿no? Colocar algunas armas, colocar algunos detonadores en alguna casa, en alguna comunidad, con algún infiltrado, con algún vendido. Y eso ha hecho todo el tiempo. Eso han hecho todo el tiempo los gobiernos que no tienen espíritu democrático, ¿no? Pero dentro de las movilizaciones también ha hecho eso, ha infiltrado a gente para provocar. Claro, y eso se ha denunciado, ha sido militares, policías vestidos de civil, provocando, incitando, queriendo lograr. Ahora se ve con más claridad que la quema del cuartel fue, aparte de aprovechar un incidente como el atropellamiento de ese compañero, aprovechar ese momento y ir. Hay una filmación desde una terraza que claramente graban a un policía cómo incita y cómo llama a la gente a que ataque el control policial. Ahora también salen y circulan videos de cómo policías infiltrados con los voladores, con voladores en la espalda, con piedras, todo el tiempo tratando de deslegitimar, ¿no? Pero veo que hay una conducción brillante, una inteligencia y un sentido identitario poderoso en las comunidades que no ha caído en esas provocaciones. Es supremamente difícil. Yo les digo, en mi caso no creo que lo hubiese logrado gestionar. No, porque ver que cae un vecino, ver que cae un hermano, ver que caen niños pequeños, gaseados, adultos mayores, y en tu propia casa, a cualquiera le va a romper el alma y lo va a sacar de su condición pacífica y lo va a llamar a la rebelión. O va a decir no sigamos más también. O va a rendirse, ¿no? Pero acá se ha mantenido la coherencia, se ha mantenido las comunidades de Otavalo como comunidades pacíficas. Lo que han hecho es bloquear.
No, y el gobierno, por el hecho de bloquear, lo que han dicho es terroristas, ahí está la mafia. Ahora, de manera audaz, de manera descarada, han querido vincular. O sea, es que los otavaleños han sido pescadores. Ujú, Imbabura ha sido un cantón. ujú, No, no son comerciantes, son pescadores. Una serie de desatinos por parte de las estructuras del gobierno, una torpeza, una falta de humanidad que nunca se ha visto. O sea, rasgos ya con patologías se ha estado viviendo en la gente que apoya al gobierno de Noboa y en Noboa mismo y en el gobernante. O sea, solamente una persona enferma se la puede comprender en esas actitudes de violencia, de crueldad con la que han llegado a las comunidades ujú. indígenas. Y esas comunidades se han mantenido en su identidad de comunidades firmes, recias, guerreras, pero con una actitud pacífica y humana, porque no ha pasado cosas lamentables realmente de parte de las comunidades. Insisto, y esto es bien importante puntualizar, Ujú. han querido estigmatizar y ahora quieren construir el relato y vincularlos con la minería ilegal. O sea, eso me parece. Los que vivimos en la provincia de Imbabura, tenemos plena conciencia de que eso es una cosa que se le salió de las manos al Estado, que a veces le conviene para tener focos de violencia y un cuco con el que justificar sus torpezas o sus agendas ocultas, pero ahora querer vincular. Los que vivimos en Ibarra, los que vivimos en Atuntaqui, los que somos gente decente, por decirlo de alguna manera, Ujú. conocemos la humanidad, la sencillez, el trabajo y la transparencia de ese pueblo, de esas comunidades. Nunca podemos caer en ese relato de decir que ahí hay sectores vinculados con la minería y vinculados con la mafia, como quieren hacer, y ese relato. Y ahora, en este tiempo, yo veo con gran preocupación las estrategias de guerra psicológica, de engaño, de manipulación que ha venido aplicando el gobierno de Noboa y como dividir no le funcionó. No le funcionó. Comprar a los dirigentes no le No le funcionó. funciona. Vincularlos con el terrorismo no le funcionó. Hacer un atentado en la costa para distraer cuando estaba la gente conmocionada por la Claro. violencia y la brutalidad con que ingresaron las comunidades de Otavalo. No le funcionó. Ahora yo no sé qué más le queda bajo la manga. Si es que le queda corregir, recuperando el sentido, la racionalidad como un Estado democrático, como un Estado civilizado, o le queda simplemente la agenda de la violencia, la masacre y la imposición por medio de la sangre y de la muerte. Yo no quisiera que el país, obviamente yo quisiera que se desactive, que otra vez lleguemos a un Ujú. espacio democrático, de unidad, de superación de las heridas, de superación del racismo. Y yo quisiera que todos hagamos una gran agenda y un pacto social para otra vez colocar instituciones, colocar personas, colocar líderes que trabajen por el pueblo y para todos, no para un pequeño grupo. Pero al parecer, la agenda de Daniel Noboa es solamente salir con los intereses imperiales de las empresas transnacionales, de su grupo económico, que está bien vinculado, no son más de 70 grupos, ahí está vinculado Pronaca, Grupo El Rosado, el Grupo Novis, Novoa, la familia que tienen los intereses con toda la estructura económica y ellos están pensando llegar hasta el fin y si para eso eso implica irse por encima de la sangre de niños, de la sangre de jóvenes, de la sangre de adultos mayores, de la sangre de jóvenes, veo que no están teniendo un freno. Veo que es un gobierno de los peores que hemos experimentado por su forma de actuar. No porque sea una opinión y que esté haciendo mala campaña con el gobierno, sino por su práctica, ¿no? Que ya ha sido cuestionada también en las redes sociales. Y, por ejemplo, esta visión, nos quisiera un poco remitirme a la provincia de Imbabura y las paralizaciones, esta visión colonial que se mantiene todavía dentro de las oligarquías o dentro de estos grupos de poder, no están haciendo una lectura que los pueblos ya tienen otras condiciones políticas, económicas y sociales. El pueblo caranqui y toda la gente, por ejemplo, las agresiones que ha mantenido el gobierno nacional, dice la gente, nos trató como una hacienda, pero ya no somos una hacienda. Eso es importantísimo Eso es recuperar. una cosa. Eso es una cosa de humanidad. Ujú. Eso es una cosa de la evolución que ha tenido. A veces me parece que los científicos sociales o sus estrategas se han, se han ensañado con los más débiles, siguiendo ejemplos nefastos como las actitudes de Donald Trump con los migrantes, ¿no? Ujú. Entonces Donald Trump llega y comienza Hacer a redadas. hacer redadas, a masacrar, y después comienza un pueblo migrante
que se ha preparado, que tienen participación política, que tienen medianas empresas en Estados Unidos, y en comunión con otros empresarios norteamericanos más humanos, más consecuentes, más democráticos, y le ponen un freno. Y le dicen, usted no puede venir aquí a seguir implantando una agenda, a poner en riesgo el aparato productivo norteamericano, porque eso tienen que saber. El aparato productivo norteamericano depende en gran medida de la mano de obra del bloque migrante, ¿no? Y él a veces con su torpeza y su ignorancia, porque nunca vivió desde del otro lado, porque nunca tuvo empatía, porque nunca tuvo sensibilidad, piensa que a la fuerza va a conseguir todas las cosas y luego se da cuenta que no es tan sencillo como ellos piensan. Lo mismo se reproduce aquí en los territorios de Imbabura. Hay una gente como el alcalde de Ibarra, hay que señalar, como el asambleísta Pablo Jurado, que ha traicionado su origen de humilde ladrillero en el Tejar, y ahora se pone a jugar del lado del racismo, del lado del clasismo, se pone con una soberbia, como tiene ahora un poco de dinero, que no sé si es bien habido o mal habido, ahora se pone a jugar del lado que humilla, del lado que hostiga al pueblo y a las comunidades más humildes, pero en esas comunidades hay gente, hay jóvenes, hay adultos que tienen una gran experiencia, que tienen una gran inteligencia y que tienen un gran respaldo de la gente del territorio. Son vecinos, son profesionales, son ingenieros, son médicos. O sea, aquí tenemos un brillante médico, el médico Velázquez, oncólogo del Hospital San Vicente de Pablo, es un tipo brillante. Es indígena, es un tipo brillante. Tenemos otros compañeros médicos aquí en el hospital universitario, dermatólogos, psicólogos, o sea, gente que se ha vinculado, artistas. O sea, en el caso de Otavalo, son el mejor embajador que tiene, uno de los mejores embajadores que tiene el país ante el mundo. Y se meten con ese pueblo digno, con ese pueblo emprendedor, con ese pueblo de empresarios, de artesanos, de agricultores, de todo tipo, de todas las clases. Pero que tienen una conciencia también, ¿no? De clase y un arraigo popular. Porque... La mayoría. También hay que señalar que hay cierto grupito muy pequeño del sector de Imbabura que se ha apostado a ese otro lado, ¿no? A actuar con soberbia, contra sus propios hermanos, a ponerse en el plano de la manipulación, en el plano del deshonor, si es que cabe el término. Pero ha sido muy irrelevante, ¿no? Ha sido totalmente superado. Y lo que queda, y que a mí me parece que es importantísimo dejar en claro, Imbabura, Otavalo y los pueblos del norte han demostrado una humanidad, una firmeza, una valentía ejemplar. Y se han convertido obviamente en una inspiración y en un ejemplo de vida y de dignidad. Es indiscutible que eso ha pasado. Desde el niño, Silwauki Taita Mama. ¿No? Entonces, eso me parece que es importantísimo sacar a limpio y tenerlo como un capital de dignidad del pueblo ecuatoriano. Y estas ofensas también que hiciera en estas últimas semanas de cortarles el cabello al pueblo indígena, eso también exacerbó los ánimos de la gente. Eso, recuperando un poco la idea de la que me salí, de cómo ellos se equivocaron a la hora de aplicar esta cosa de dividir y vencerás, ¿no? Al principio yo vi que iba calando este odio, en gran parte, en las redes se veía este odio. Entonces hay una cosa lamentable que el alcalde de Ibarra dice una mala palabra, este longo al muerto, una cosa que solamente un monstruo o un enfermo podría tener el alma para decir eso, ¿no? O sea, ahí se vio a veces las entrañas, ¿qué te puedo decir?, descompuestas con la que vive cierta gente para decir una vileza de ese tamaño. Y no conforme con eso sale a justificarse, no tiene ni siquiera la valentía de reconocer, decir, porque uno se puede equivocar todo el tiempo y uno tiene que decir, me equivoqué. Disculpas de corazón y esta equivocación tiene que con fuego en mi alma corregir mi conducta desviada. Pero no tienen eso, ni siquiera tienen esa pequeña valentía de reconocer un error. Y entonces eso iba calando y mucha gente en los comentarios decía, el alcalde dijo lo que muchos sentimos en el pecho. Y eso era tremendamente preocupante, porque si eso decía la gente del común y corriente, cuando tú veías los perfiles dices, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿A qué abismo estamos cayendo como Ecuador, como humanidad? Y entonces tú dices, está la batalla más o menos perdida. Porque ves mujeres, porque ves jóvenes, porque ves adultos mayores justificando esa ignominia. Pero también un conflicto de que la gente no entiende la dimensión de que hay una constitución que reconoce un Estado plurinacional y veo que mucha gente no entiende la importancia de esta ese fue el interés del gobierno.
Volarnos del sentido común, volarnos del sentido de humanidad y ponernos en una cosa ya de visceral, de salvajismo, que terroristas, indígenas contra mestizos, campo contra ciudad, pueblo contra pueblo, ejército y policías que son pueblo, la mayoría, contra el otro pueblo. Contra gente, contra jóvenes, contra adultos, contra ancianas que están en la calle protestando por sus derechos. Esa agenda yo felizmente veo que se cayó. Sí. Realmente veo que esa agenda se cayó, esos racismos, esas divisiones, y el pueblo tabaleño con su rebeldía dejó en claro que son un pueblo pacífico, que son un pueblo transparente, que ahí no están infiltrados, que no hay una mano invisible manipulando con los hilos de atrás a los títeres, que hay claridad, que hay una legítima lucha, hay un legítimo reclamo por condiciones de exclusión históricas y por medidas que van directamente a golpear sus intereses de bienestar, de futuro y de dignidad, ¿no? Entonces, es interesantísimo lo que ha venido pasando aquí en estos tiempos de lucha aquí en el territorio de Imbabura. Nos han dado una tremenda lección de dignidad y de lucha, una tremenda lección de organización, de gestión, de apoyo comunitario. Se han activado ollas comunitarias, se ha activado la solidaridad en el detalle más sensible, ¿no? Y eso a mí, por ejemplo, me llena de mucha esperanza con mis vecinos. Decir, ¿por qué no hacemos pan colectivamente? ¿Quién tiene un horno? Pongamos una vaca, compremos un chancho, hagamos una fritada, salgamos a una caminata al Cerro Imbabura como vecinos. Esas cosas de humanidad y de colectividad que van en contra y en oposición frontal con lo que dicen, si no hubieran salido de las casas no los hubiesen gaseado. Contra esos desquicios, ¿no? Esa crueldad con que alguna gente se manifiesta. Dicen, no ven que salgan y después están llorando y se ríen, ¿no? Nosotros, a diferencia de eso, de alegrarnos del dolor, de alegrarnos de que están matando a un humilde, nosotros, la gente sensible, aprendemos otras cosas de esa lucha. Aprendemos la solidaridad, el amor, la dignidad de la vida, que está por encima de muchas cosas materiales. También que una elección de vida, paro, ¿no? Una lección para el lado humano del Ecuador. Y hemos aprendido y se ha convertido en pedagogía. Yo agradezco muchísimo a la gente que se ha levantado por nuestros derechos, y a mis hijos también les he dicho, eso hay que aprender, a vivir con el vecino, a no ser indiferente si algún vecino está con alguna enfermedad, si es que alguien no tiene para una taza de azúcar, si es que podemos compartir un pan, si es que podemos compartir un libro en comunidad, y van construyendo otra vez la solidaridad, que es el punto, la familia humana, entre familia primero verso y después el vecino con el que convives. Nunca puedes estar peleado con un novoísta que vive enfrente de tu casa, con un vecino. Tiene que salirte lo humano. Es la única forma, reconstruir el tejido social con la verdad, con la dignidad, pero también con ese humanismo que nos han dado, y con ese principio de justicia siempre que nos han dado a esta lucha de los pueblos de aquí de Imbabura y del norte. Eso ha sido. Muchísimas gracias, Paul, que aquí están abarrotados un montón de comentarios porque está saliendo en vivo la entrevista con Paul en las redes sociales, en nuestro canal de RTV Medio Mundo, en la fanpage. Aquí la gente envía saludos desde Otavalo, dice el racismo es brutal y que se alegran algunos compañeros que cayeron en la lucha. También saludos desde Tulcán. Hay varios comentarios, así que muchísimas gracias a la gente que nos está siguiendo en las redes también, y agradecerte a ti, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Muchas gracias, Amanda, gracias por este espacio de reflexión y de comunicación desde la base. Gracias.